Audiolibro Ser Social y Sociedad. ¿Con qué saberes cuento? Glosario. Pensamiento científico. Razonar correctamente para obtener respuestas y soluciones confiables a preguntas y problemas. Conocimiento científico. Saber que proviene de la aplicación del método científico al estudio de la realidad social. Es, por tanto, un conocimiento riguroso, contrastado y sometido a crítica constante. Es el producto social elaborado por la comunidad científica a lo largo del tiempo. Ello implica reconocer que el conocimiento es un producto histórico y, por tanto, no es nuestro y queda sujeto a la interpretación, a la duda y al cambio. Argumentativo. Propone razonamientos o pruebas para fundamentar una idea o afirmación. Crítico. Juzga los aciertos o errores de una propuesta. Reflexivo. Piensa y evalúa la conveniencia o incoherencia que existe en opiniones o informaciones. Analítico. Piensa descomponiendo un todo en partes. Participativo. Interviene en un grupo colaborando con sus ideas y trabajo. Es lo opuesto a persona pasiva. Para saber que puedas estudiar este módulo con éxito es necesario que evalúes con cuáles de los siguientes saberes cuentas. Saberes conceptuales. Nociones generales sobre los distintos periodos de la historia y sus características filosóficas, políticas, económicas y sociales. Pensamiento científico, conocimiento científico. Saber hacer. Usar y manejar las TIC, resumir, comprender textos, sintetizar, cuadros comparativos, mapas mentales y conceptuales. Saber ser. Argumentativo, crítico, reflexivo, analítico, participativo. Para comprobarlo, es recomendable que realices la evaluación que se te propone a continuación. Lee el siguiente texto. La sociedad es capitalista y comunista. La sociedad occidental que identifica a los países del bloque capitalista se guiaba hasta ese momento por el sistema de valores heredados de la Ilustración. Entre ellos, uno de los más importantes era el progreso, emparentado al crecimiento económico, la democracia y la paz social. Tales premisas guiaron el accionar colectivo, pero también el individual de los seres que vivieron en el siglo XX y lograron una hegemonía a escala planetaria. El mundo de aquel momento estaba dirigido por los modelos y sistemas de valores de la civilización occidental. No importaba si fuese uno u otro bloque políticos. En la esfera capitalista, las sociedades de consumo vivían en el bienestar consolidado por la confianza y el optimismo. La recuperación de Europa y la directriz del Estado benefactor lograron pleno empleo y elevación de los niveles de vida y transformaron los modos y las costumbres de la sociedad. Era una sociedad de la clase media que tenía acceso a bienes materiales como casas, autos, electrodomésticos, pero que también contaba con servicios de educación, salud y vivienda otorgados por el Estado. En general, los años 60 fueron de gran prosperidad económica. De 1963 a 1970 se incrementó la producción industrial y de alimentos, lo que aceleró el consumo de las masas. Artículos que antes habían sido privativos de una minoría se abarataron y comenzaron a constituirse en símbolos de un estatus social. La posición de un objeto
la vestimenta de una marca y el consumo de ciertos productos definían la identidad de la persona. Se vivía una gran explosión demográfica y la institución familiar sufrió una fuerte crisis. La familia dejó de ser el núcleo de contención afectiva que siempre había sido, porque los valores deseables comenzaron a buscarse fuera de ella. La prosperidad no satisfizo a las nuevas generaciones y engendró descontento entre ellas. Tenían la percepción de un futuro hipotecado e inseguro por el posible estallido de una guerra nuclear. De manera indirecta, los jóvenes vivían en estado de guerra. La situación de la Unión Soviética no era tan distinta como se pudiese creer. Aún bajo la esfera del comunismo, la sociedad tenía como guía los patrones de la Ilustración. En muchos de los países del bloque se consolidó una sociedad trabajadora con acceso al bienestar a través de los planes e instituciones estatales, que no tenían posibilidad de progreso social como las sociedades de consumo, pero que poseían lo necesario para vivir. Casa, comida y sustento no les faltaba. Sin embargo, la polarización social existía. No era igual la condición social de la clase trabajadora que la de la gobernante. Compartían con los occidentales la percepción de un futuro incierto y la constante amenaza de guerra. A lo largo de una década fue incubándose un cambio en la forma de actuar y sentir de los diversos grupos sociales, en su mayoría conformados por jóvenes que no consideraban atractivo el panorama social. Expresarían su inconformidad integrándose a movimientos sociales de diversa índole. Para comprender mejor el texto que acabas de leer, necesitas conocer el significado de las palabras clave. Verifica cuánto sabes acerca de alguna de ellas, eligiendo la respuesta correcta de las afirmaciones siguientes. 1. ¿La sociedad occidental es? Inciso A. Las personas que viven del lado oeste de un país. Países bajo un orden económico capitalista. C. Poblaciones con una cultura cristiana. Nuestra respuesta es la B. Países bajo un orden económico capitalista. 2. ¿El bloque comunista se refiere? A. Países que tienen todos sus bienes en común. B. Poblaciones que no tienen propiedad privada. C. Países conformados por personas ateas. Nuestra respuesta es la A. Países que tienen todos sus bienes en común. 3. ¿Ilustración es una época? Inciso A. En la cual se estimuló el uso de la razón. B. Donde hubo predominio de las artes gráficas. C. En la que se detiene el avance de la ciencia. Nuestra respuesta es la A. En la cual se estimuló el uso de la razón. 4. La institución familiar es un ejemplo de, inciso A, organización empresarial. B. Grupo social. C. Clase social. Nuestra respuesta es la B. Grupo social. 5. Clase trabajadora se refiere a, inciso A, personas que se esfuerzan en sus labores. B. El sector productivo de un país. C. Las personas que no son dueñas de su trabajo. Nuestra respuesta es la B. Al sector productivo de un país. 6. Elabora un esquema con las ideas principales del texto. Las sociedades capitalistas y comunistas. 7. Escribe un resumen del texto que acabas de leer. 8. Añade a tu resumen un comentario con tu opinión del texto. Para verificar tu uso y manejo de TIC, completa las siguientes afirmaciones, eligiendo la respuesta entre 3 opciones. 9. Dentro de la web, buscas el significado de palabras o dudas ortográficas en, inciso A, Enciclopedia Británica. B. Diccionario de la Real Academia. C. Podcast. Nuestra respuesta es la B.
Diccionario de la Real Academia. 10. Para investigar un tema por medio de la web utilizas, inciso A, Enciclopedia Británica, B, Diccionario de la Real Academia, C, Podcast. La respuesta es la A, Enciclopedia Británica. 11. En el menú de un procesador de palabras, eliges para la verificación de la ortografía de un texto. Inciso A, diseño de página, B, revisar, C, insertar. Nuestra respuesta es la B, revisar. 12. Al finalizar la elaboración de un texto realizado en un procesador de palabras, ¿lo archivas? Inciso A, subiéndolo a la red, B, abriendo una carpeta en el correo electrónico, C, guardándolo en el disco duro. Nuestra respuesta es la C, guardándolo en el disco duro. Para que sepas cuánto conoces acerca de 3 conceptos clave que estudiarás en este libro, completa las siguientes afirmaciones, eligiendo las respuestas entre las opciones que las acompañan. 13. Cultura hace referencia a, inciso A, participación activa en política y programas de opinión. B, formas de vida y legados históricos. C, acumulación de conocimiento. Nuestra respuesta es la B, formas de vida y legados históricos. 14. La diversidad cultural posibilita, inciso A, reconocer las lenguas de origen y alentar su práctica. B, considerar la raza mestiza como otra raza que perduró en nuestros tiempos. C, conceder los mismos derechos y deberes a hombres y mujeres. Nuestra respuesta es la A, reconocer las lenguas de origen y alentar su práctica. 15. Entre las prácticas sociales muy arraigadas está, inciso A, conocer el futuro en alguna seña o constelación celeste. B, los procesos democráticos que cumplen los usos de cada pueblo. C, la difusión del trueque en las transacciones comerciales. Nuestra respuesta es la C, la difusión del trueque en las transacciones comerciales. Consulta las respuestas correctas en el apéndice 1. Unidad 1. El ser social y la diversidad cultural. El ser social y la diversidad cultural. ¿Qué voy a aprender y cómo? Una de las particularidades que compartimos los seres humanos es que vivimos en sociedad. Pertenecemos a grupos sociales y mantenemos interacciones constantes y de todo tipo, de amistad, de tipo económico, de responsabilidad, etc., con otros seres humanos, asegurando así, entre otras cosas, la subsistencia. Somos seres sociales que compartimos un tiempo histórico y un espacio que nos es común. ¿Qué es lo que nos hace seres sociales? El análisis del ser social es de fundamental importancia para comprender por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos los seres humanos, pues, a través de su estudio, podemos identificar que el ser social está relacionado profundamente con una serie de elementos constitutivos como, por ejemplo, el contexto sociocultural al que pertenece. En esta unidad podrás trabajar sobre los elementos que caracterizan al ser social. En este sentido, podrás reflexionar sobre el papel que juegan los individuos, sus acciones y prácticas sociales en relación con la sociedad a la que pertenecen. En otras palabras, podrás analizar las implicaciones que se derivan de la puesta en marcha de nuestras prácticas sociales cotidianas y cómo cada una de estas se encuentra dentro de un contexto determinado, lo que les proporciona un sentido que puede ser comprendido dentro de este grupo social. Así, muchas de las prácticas sociales que se llevan a cabo dentro de un contexto no son frecuentemente comprendidas desde otros contextos, es decir, desde otros puntos de vista.
Con esto surge la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad de las formas de llevar a cabo nuestras acciones, como las que desarrollamos cotidianamente en nuestras formas de vestir, la música que escuchamos, las formas de representarnos el mundo, las creencias que tenemos y, en general, la forma como nos comportamos en el mundo de acuerdo a nuestras creencias, representaciones y valores. Así, podemos ver que existen diferentes manifestaciones del comportamiento humano que están orientadas en gran medida por el contexto sociocultural al que pertenecen. Glosario. Individuo. Cualquier ser humano que es considerado por separado y fuera de la colectividad, tomando en cuenta únicamente sus rasgos personales, cuestiones de identidad, su situación biográfica, sus intereses y metas, y en general los elementos que lo diferencian de un grupo determinado. Comienzan así a ser percibidas las diferencias entre los comportamientos de los individuos que pertenecen a distintos grupos sociales. A partir de aquí, podrás trabajar en los elementos que constituyen la riqueza de la diversidad cultural y de lo que implica el ser social dentro de las sociedades complejas como las que hoy en día vivimos. ¿Con qué propósito? El propósito de esta unidad es que identifiques, mediante la revisión crítica de las teorías de interpretación que abordarás en el módulo, los elementos sociales y culturales que te permiten reconocerte y asumirte como agente de una sociedad, con el fin de que tomes conciencia del papel que cumples en tu comunidad y propongas soluciones a problemas de la vida diaria. ¿Qué saberes trabajaré? Los temas que aprenderás son ser social y ser ético, prácticas sociales, agente social, diversidad cultural. ¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? Al estudiar la unidad estarás trabajando para describir los factores que han incidido en tu constitución como ser social para reconocerte como miembro de una sociedad culturalmente diversa, relacionar tu ser social con las manifestaciones culturales para promover la tolerancia en la sociedad que vives, plantear cuáles problemas sociales se presentan en la sociedad actual y tu entorno, y plantear posibles explicaciones y consecuencias, plantear preguntas acerca de por qué se dan problemas sociales, como la violencia en la sociedad actual y tu entorno, proponer alternativas de solución a problemas sociales, situaciones de desigualdad cultural que existen en tu entorno social. ¿Cómo organizaré mi estudio? Trabajarás esta unidad, al igual que las demás de este módulo, con un portafolio de evidencias. Si tienes alguna duda sobre su uso, consulta la tercera unidad del módulo de la información al conocimiento. Recuerda guardar en él todos los escritos que elabores. El tiempo recomendado para el aprendizaje de esta unidad es de 30 horas. Para facilitar tu organización, encontrarás una indicación de alto, después de la cual podrás tomarte un descanso hasta la próxima sección de estudio. Seguramente habrás visto por la calle a grupos de personas que se visten y se comportan de manera diferente a las formas que tú lo haces. Escuchas música muy diferente a la que tú escuchas y sus gustos y preferencias difieren radicalmente de las tuyas. En este caso te encuentras frente a la diversidad de estilos de vida y de formas de ver el mundo. Imagina por un momento que vas caminando por la calle y te encuentras con un grupo de personas que comparten entre sí gustos y preferencias muy diferentes a las tuyas. Estas diferencias entre sus valores y los tuyos pueden dar pie a que elabores una serie de prejuicios contra ellos. En otras palabras, este tipo de encuentros puede dar lugar a que juzgues de manera negativa su comportamiento únicamente por la forma en cómo se visten, las creencias que sostienen, las ideas que profesan o la música que escuchan. Piensa por un momento que, al ir caminando por la calle esta tarde, te ocurre una serie de situaciones como las siguientes. Durante tu recorrido, te encuentras con dos personas que,
Con una Biblia en la mano, se aproximan hacia donde estás tú. Te detienen por un momento y te invitan de manera entusiasta e insistente a que te unas a su religión. Después de unos minutos de escucharlos, tú agradeces y sigues tu recorrido. Más adelante observas en la esquina a varias personas con ciertas características particulares en su forma de vestir. Llevan el cabello pintado de colores vivos y levantado en picos. Visten con ropa negra, desgastada. Están ahí sentados, observando a la gente que pasa y platicando entre sí. Levantas tu mirada y, más adelante, te topas con la iglesia de la comunidad, donde justo ahora van saliendo una pareja de recién casados. El sacerdote de la iglesia, después de hacer la señal de la cruz en el aire, les da su bendición y ellos salen. Reflexionas por un momento en todo el ritual de la boda y en el importante sentido que tiene para muchas personas el casarse por la iglesia. La gente los espera afuera de la iglesia, les arroja granos de arroz y tú puedes ver la felicidad en sus rostros. Puedes pensar que ahora comenzarán una nueva familia y que pronto tendrán hijos que educar y se convertirán en futuros ciudadanos con derechos y obligaciones, al igual que tú. Llegas a la plaza principal y observas una escena que te puede parecer un tanto diferente a la anterior. Son dos hombres tomados de la mano que pasan felizmente. Tú te detienes por un momento y piensas, ¿realmente hay una diferencia importante entre esta escena que involucra a dos seres humanos y la anterior? ¿En qué sentido podría o no ser diferente? Tu caminata te lleva hasta una banca de la plaza donde una persona, que lleva puesta una singular vestimenta propia de una comunidad indígena del país, ofrece hacerte una limpia. Tú sigues caminando y ves en lo alto de un edificio un anuncio de un partido político en el que aparece un hombre cruzado de brazos y vistiendo un elegante traje. A un lado de esta imagen puedes leer que dice: vota por un cambio social, voy contra el desempleo y la violencia, vota por mí. Finalmente, al dar la vuelta en la esquina te encuentras con tu amiga María. Ella es una guía de turista y está reunida con un grupo de extranjeros que han venido de varias partes del mundo para conocer el país. Mientras María les explica los datos relevantes del lugar en el que están, tú observas a los extranjeros, su comportamiento, su forma de vestir. Uno de ellos, mientras escucha la explicación de María, está comiendo algo que te parece muy extraño y diferente a lo que tú estás acostumbrado a comer. Al ver esto, te preguntas, ¿por qué actúan de manera tan diferente todas las personas que has visto durante este recorrido? ¿Habrá alguna relación entre sus comportamientos, sus valores, creencias, etcétera, y el entorno del que forman parte los seres humanos? Ello será objeto de estudio en esta primera unidad. Ahora bien, observa por un momento la ilustración que se te presenta en esta página y piensa, ¿hay diferencias entre las personas que encontraste en tu recorrido y las que aparecen en esta imagen? ¿Supones que podrían basar tus apreciaciones sobre ambos conjuntos de personas únicamente en su aspecto físico? ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentres entre personas que comparten valores diferentes a los tuyos? ¿Cómo enfrentarías una situación como esta? ¿Consideras que el diálogo y la comprensión hacia otras formas de ver el mundo y comportarse en la vida cotidiana podrían ayudar a resolver los conflictos derivados de los prejuicios que muchas veces tenemos? ¿Por qué? A lo largo del estudio de esta unidad podrás dar respuesta a esta cuestión. Al reflexionar sobre esta pregunta, te darás cuenta que estás enfrentado ya al tema del ser social. Los seres humanos compartimos algo esencial que forma una parte importante de nuestro ser. Pertenecemos a la misma especie biológica. Sin embargo, como verás más adelante,
Además de esto, existen otros factores muy importantes que constituyen al ser social, tales como el contexto sociocultural al que pertenecemos junto con los valores y las normas morales que compartimos con el grupo social con el que nos identificamos. Por mencionar solo un par de ejemplos. Antes de empezar, ¿qué sabes de ser social? Considera por un momento que ese grupo de personas con el que te encontraste en el camino y tú son seres humanos que cuentan con ciertas características biológicas que compartimos todos y nos hacen pertenecer a la misma especie. Así, por ejemplo, todos tenemos necesidades biológicas como la respiración, la necesidad del descanso después de realizar actividades físicas o la de alimentarnos para poder subsistir. Sin embargo, existe otra serie de componentes importantes que nos distinguen, particularidades que son propias de la región o comunidad donde vivimos, costumbres que forman parte de las tradiciones y cultura de cada lugar. Por ejemplo, de esto sería el caso de la alimentación. Podremos decir que tú y cada una de las personas que encontraste comparten esa necesidad biológica para poder subsistir. Pero las cosas que comen y las formas de preparar los alimentos varían dependiendo del lugar en el que cada quien se desarrolla. ¿Alguna vez has comido con otra u otras personas que lo hacen de diferente manera que tú? Es muy probable que sí. Esta actividad tan cotidiana como el comer nos acerca a dos conceptos clave que estudiarás en esta unidad: el ser social y la diversidad cultural. Así, por un lado somos seres sociales, en tanto somos seres humanos, es decir, seres biológicos, pero al mismo tiempo nos diferenciamos a partir de los contextos socioculturales a los que pertenecemos. Glosario. Necesidades biológicas. Necesidades básicas del organismo para mantener el equilibrio fisiológico. Glosario. Comunidad, conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes. Tradiciones. Transmisión hecha de generación en generación de hechos históricos, doctrina, leyes, costumbres, etc. 1. Con el propósito de que valores qué tanto conoces del tema que abordarás en esta unidad, reflexiona en, al menos, 3 características que te definen como un ser biológico y un ser social. ¿Qué te caracteriza como ser biológico? ¿Qué te caracteriza como ser social? B. Ahora, tómate un tiempo para entender las siguientes cuestiones. Escribe en una hoja las razones por las que llegaste a tus respuestas. Describe qué dudas o inquietudes te surgen al respecto. Distingue tus respuestas. 1. ¿Has encontrado similitudes entre tus posturas y las personas con quienes conversaste? 2. ¿Estás de acuerdo con las propuestas de esas personas? Explica tus razones para estar de acuerdo o en desacuerdo con los demás. 3. Ahora realiza un dibujo en el que muestres el medio que te rodea, incluyendo en este cómo es que se te da tu vinculación con un ser social. Tal vez estés preguntándote, ¿y a todo esto? ¿Qué es un ser social? ¿Qué es ser social? Lo estudiarás en esta unidad. Asesoría. Busca orientación e intercambio de ideas con asesores académicos de preparatoria abierta, o con alguien que curse también el bachillerato, o con alguna otra persona que te pueda apoyar, dado su nivel educativo mayor que el tuyo. 4. Crea un documento en un procesador de palabras y ponle el título: Mis saberes iniciales. En él elabora un cuadro con tus dudas y opiniones expresadas en los puntos anteriores y haz otro que contenga el dibujo que acabas de hacer. Al concluir,
Imprime y guárdalos en tu portafolio de evidencias, el cual marcaste con el nombre de la unidad, a fin de que tengas a la mano estos saberes. Para verificar que tus respuestas sean correctas, observa detenidamente la imagen que a continuación te presentamos. Analízala y luego reflexiona en lo que ves. Finalmente, contesta las preguntas. Uno. ¿Cómo explicarías las diferencias más notables entre los rostros de la imagen? 2. ¿Qué descartarías como rasgos importantes en las diferentes expresiones culturales que aparecen en la imagen? 3. ¿Qué relación consideras que existe entre las personas de la imagen y las del lugar donde vives? 4. ¿En qué se diferencian y en qué coinciden con respecto a tu cultura las expresiones que se muestran en la imagen? ¿Cómo incluirías tu situación cotidiana dentro de esta imagen? ¿Qué destacarías al incluir tu rostro en esta imagen? 6. ¿Estimas que tus actividades cotidianas tienen influencia en el desarrollo y mantenimiento de la cultura a la que perteneces? ¿Por qué? 7. Señala 3 acciones que realices y que pienses que pueden tener influencia en tu entorno cultural. Ahora que ya has seleccionado 3 de tus actividades cotidianas que pueden tener cierta influencia en tu entorno, ya tienes elementos para comenzar la unidad, puesto que has entrado en el tema de la influencia que tienen nuestras acciones y prácticas sociales, como seres que pertenecemos a un contexto determinado. Cuando hayas finalizado la actividad, consulta el apéndice 1.